La lluvia caía con una furia inusual sobre el pequeño pueblo de San Aurelio, un lugar donde los secretos llevaban más años enterrados que los árboles que rodeaban el valle. Aquella noche, el viento golpeaba las ventanas como si quisiera arrancarlas de sus marcos, pero dentro de la vieja casa de ladrillo abandonada en las afueras, reinaba un silencio tan profundo que casi dolía escucharlo. En esa misma casa, 10 años atrás, ocurrió algo que nadie quiso investigar con demasiada atención. Los vecinos recordaban a Rosa, una mujer de rostro amable y manos siempre ocupadas cuidando su jardín. Vivía sola con su hija Clara, una muchacha impulsiva, de mirada inquieta y carácter impredecible. Madre e hija parecían compenetradas, pero todo cambió en cuestión de días. Clara empezó a aislarse, a gritar por las noches, a discutir con su madre incluso por los detalles más insignificantes. Y después, de un día para otro, ambas desaparecieron. Oficialmente, se decía que se habían mudado, pero quienes paseaban cerca de la casa abandonada juraban escuchar, algunas noches, golpes procedentes del subsuelo. Aquel tormentoso atardecer, sin embargo, ocurrió lo impensable. A las 8 de la noche exactas, cuando la oscuridad ya había devorado por completo el cielo y la lluvia formaba ríos sobre las calles, alguien tocó, con suavidad pero claramente, la puerta principal de la casa que llevaba una década deshabitada. 2 golpes, pausa, 3 golpes más, ritmo lento, ritmo que parecía reconocible, como si fuera una clave. El sonido se escuchó desde 2 casas más allá, donde vivía don Aurelio, el hombre más viejo del barrio. Se incorporó de su mecedora y entrecerró los ojos. ¿Quién demonios andará ahí?, murmuró, incapaz de apartar la vista de la casa envuelta en sombras. Los golpes se repitieron. Dentro de la casa, el polvo cayó de las vigas como si también despertara de un largo sueño. Pero lo verdaderamente inquietante estaba sucediendo del otro lado de la puerta. Una figura femenina, empapada hasta los huesos, con el cabello pegado al rostro y unas manos temblorosas, esperaba con paciencia desoladora. Parecía debilitada, como si cada respiración le costara más que la anterior. Su vestido estaba desgarrado, y sus ojos, enormes y profundamente apagados, miraban fijamente la madera húmeda. Esa mujer era Rosa, o al menos, lo que quedaba de ella. Había logrado escapar, y su cuerpo llevaba las marcas de los 10 años de encierro. Su piel pálida dejaba ver cicatrices, como si hubiera pasado años golpeando algo, o intentando desenterrarse. Los nudillos de sus manos estaban abiertos, sangrando ligeramente bajo la lluvia. Pero su expresión no mostraba dolor, solo una calma inquietante, mezcla de incredulidad y esperanza. Volvió a tocar, esta vez con un poco más de fuerza. Clara, susurró con una voz que apenas se oía. Una voz gastada, oxidada. La puerta, sin embargo, seguía cerrada. A 3 calles de distancia, Clara estaba en una cafetería, celebrando algo importante. Llevaba un vestido elegante, maquillaje impecable y el cabello recogido con cuidado. Frente a ella, su prometido no dejaba de elogiarla. No puedo creer que aceptaras casarte conmigo, le decía él. Es el día más feliz de mi vida. Clara sonrió fingiendo serenidad, pero por dentro se desmoronaba. No era culpa de él. Era el día el que le pesaba. Una fecha imposible de olvidar, aunque había intentado borrarla de su memoria durante años. El aniversario de la desaparición de su madre. No quería recordar, no quería pensar, pero todos los meses, al llegar el día 23, una sombra parecía seguirla, susurrándole aquello que había tratado de esconder bajo montañas de excusas. Su prometido tomó su mano. ¿Estás bien? Clara tragó saliva. Sí, solo estoy un poco cansada, murmuró, pero entonces su teléfono vibró. Un mensaje, sin nombre, solo un número desconocido. Tu madre está en casa. Clara sintió un escalofrío que le recorrió la espalda como una corriente helada. Se quedó mirando el mensaje sin parpadear. El café, el ruido, las risas, todo desapareció a su alrededor. Disculpa, tengo que irme, dijo casi sin voz mientras se ponía de pie. ¿Qué pasa?, preguntó él, alarmado. Clara ya estaba abandonando la mesa. Tengo que comprobar algo, vuelvo pronto. Pero no regresaría. Rosa, mientras tanto, seguía frente a la puerta. La lluvia disminuía, pero el frío le había calado hasta los huesos. No sabía cuánto tiempo llevaba allí. Para alguien que había vivido 10 años en la oscuridad, el tiempo había dejado de tener forma. Respiró profundo. Clara, hija, por favor. Sus palabras eran susurros, pedazos rotos de la mujer que alguna vez fue.
No podía creer que estuviera afuera, respirando aire de verdad, sintiendo la lluvia real sobre su piel. Cada sensación la abrumaba, pero lo que más la consumía era la pregunta que la había mantenido viva todo ese tiempo. ¿Por qué Clara la había encerrado? No comprendía nada, no recordaba el momento exacto, solo imágenes confusas, ladrillos colocándose desde el otro lado, su hija llorando, palabras que ya no lograba distinguir, gritos que se volvían eco dentro del sótano. La oscuridad permanente, el hambre, el silencio, y luego la determinación. 10 años golpeando la misma pared hasta que, una mañana, escuchó un crujido. Luego otro, y finalmente, vio un hilo de luz. La primera luz que veía en una década. Su hija la había dado por muerta. O tal vez eso era lo que Clara había querido. Rosa tenía que saber la verdad. Clara llegó a la casa 20 minutos después, empapada y temblando. Aparcó el coche de forma brusca y salió corriendo hacia la entrada. La vio allí, de pie. No puede ser, susurró con los ojos muy abiertos. Rosa levantó la cabeza. Sus miradas se encontraron después de 10 años. Clara se quedó paralizada, incapaz de dar un paso más. Su madre no se parecía en nada a la mujer que recordaba. Era como un espectro. Hija, dijo Rosa, con una sonrisa débil, casi infantil. Sabía que volverías. Clara sintió que el mundo se le derrumbaba bajo los pies. Mamá, su voz se quebró. Tú estabas muerta. Rosa negó con la cabeza lentamente. Estuve esperando, todo este tiempo. Clara dio un paso hacia atrás. No, esto no puede estar pasando, yo tuve que hacerlo, yo tenía que. Rosa frunció el ceño. ¿Tenías que qué, hija? Clara no contestó. La lluvia volvió a intensificarse, como si la tormenta entendiera que se estaba desatando algo más oscuro que ella misma. Y entonces, desde el interior de la casa, se escuchó un ruido. Un crujido, como un paso, como si alguien más estuviera allí. Rosa y Clara giraron la cabeza al mismo tiempo. La puerta, lentamente, empezó a abrirse sola. El silencio que siguió fue tan profundo que Clara creyó escuchar cómo los latidos de su propio corazón rebotaban contra las paredes húmedas del sótano. La voz detrás de la puerta volvió a sonar, esta vez más firme, más cercana, casi como si quien estuviera afuera hubiera apoyado la frente contra la madera. Mamá, repitió, mamá, estás ahí. Clara sintió un vuelco en el estómago. Aquella palabra, que durante 10 largos años había pronunciado solo en sus pensamientos, como una plegaria rota, ahora regresaba cargada de un peso extraño. No sabía si era consuelo, miedo o rabia. Tal vez las tres cosas juntas. Su mano tembló cuando la apoyó sobre la puerta. No se atrevía a responder. No podía, no sin saber qué esperaba del otro lado. Porque el mundo al que una vez perteneció había desaparecido el día en que los ladrillos sellaron su última esperanza de ver la luz. Y sin embargo, aquí estaba. Su hija, su propia sangre, tocando la puerta que ella había levantado como prisión. Sé que me escuchas, dijo la voz, ahora quebrándose un poco. Por favor, abre. Clara apretó los puños. Si pudiera abrir la puerta, pensó con amargura. Pero no podía. Los ladrillos aún seguían allí, aunque desgastados, agrietados por los años. La estructura había cedido, sí, pero no lo suficiente como para permitirle empujarla desde dentro. ¿Por qué has venido?, susurró Clara finalmente, más para ella misma que para la joven del otro lado. Pero la voz la escuchó. Porque ya no puedo vivir sin saber si sigues viva, contestó. Clara se desplomó hasta quedar de rodillas. Las palabras habían sido tan inesperadas que la golpearon como una ola helada. Aquella chica, que un día la había encerrado con un rostro inexpresivo, casi vacío, hablaba ahora con un temblor sincero. Han pasado 10 años, prosiguió la joven. 10 años, mamá, y cada día te he visto, aún sin verte. En cada reflejo, en cada silencio, en cada cosa que intentaba hacer bien, como si eso pudiera borrar lo que hice. Clara cerró los ojos. Su hija estaba hablando con una culpa que no existía cuando la encerró. ¿Qué había cambiado? Tengo que decírtelo, dijo la chica después de un momento. Ese día, yo no actué sola. Clara sintió que el aire se le escapaba del pecho. La revelación la tomó desprevenida. No sola. ¿Qué quería decir con eso? La voz al otro lado prosiguió, lenta, como si cada palabra fuera una piedra que pesara demasiado. Éramos 2 personas, mamá. 2 versiones de mí. Una que te quería, y otra que te tenía miedo.
Esa otra era fuerte, dominante, y yo no entendía qué me pasaba. Solo quería que dejaras de gritar, de llorar, de hablar de papá como si todavía pudiera volver. Clara apoyó la frente contra la madera. Yo no estaba bien, continuó su hija. Nadie lo sabía, ni yo misma, y cuando te encerré, pensé que era temporal. Solo un momento, solo hasta que la otra parte de mí se calmara. Pero nunca se calmó, y yo ya no sabía cómo deshacer lo que había hecho. Clara sintió una mezcla de pena y desconcierto. Durante 10 años, había pensado que su hija la dejó allí por odio, por frialdad o por pura crueldad. Pero ahora, escuchaba a una joven quebrada, una joven que había vivido prisionera también, aunque en una celda diferente. Intenté volver, dijo la chica. 2 veces, pero no pude acercarme. Me temblaban las manos, no podía enfrentar lo que había hecho. Me odiaba yo misma, me odié durante años. Las lágrimas de Clara comenzaron a caer, silenciosas. Y entonces, hace unos meses, siguió diciendo la joven, con voz aún más baja, empecé tratamiento. Empecé a recordar, a entenderme, y supe que lo primero que tenía que hacer, lo primero, era venir aquí. Clara respiró hondo. Dolía escuchar aquello, dolía imaginar lo que había pasado su hija. Pero nada se comparaba al dolor de los años en soledad, sin respuesta, sin saber si algún día alguien abriría la puerta. La joven hizo un pequeño ruido, como si estuviera removiendo herramientas o cajas. Voy a abrir, mamá, anunció. No me iré, no esta vez. Clara sintió un calor extraño en el cuerpo. Una mezcla de miedo y esperanza. Esperanza, hacía cuánto tiempo no sentía algo así. Los sonidos del otro lado comenzaron a intensificarse. Golpes, raspaduras, piedras movidas. Ladrillo tras ladrillo. Cada pieza que caía era un eco de liberación y, a la vez, una punzada en el corazón. No te asustes, dijo la joven con cariño. Estoy casi. Una grieta de luz se abrió entre los ladrillos. Clara parpadeó, deslumbrada. Después de tantos años, la luz le dolía, pero también la hacía sentir viva. Un momento más, su hija jadeaba por él. Esfuerzo. El último ladrillo cedió, dejando un hueco suficiente para verla. La muchacha se quedó inmóvil cuando sus ojos encontraron los de su madre. El tiempo pareció detenerse. Clara vio un rostro que no reconocía del todo, más maduro, marcado por el arrepentimiento, pero con los mismos ojos que había amado desde que era bebé. Su hija, por su parte, vio a una mujer más delgada, más frágil, pero con una mirada que aún conservaba un brillo imposible de apagar. Mamá, susurró. Clara quiso extender la mano, pero se detuvo. La duda aún vivía en ella. El miedo también. La joven lo notó y sus ojos se llenaron de lágrimas. No voy a hacerte daño, prometió. No vine a repetir el pasado. Vine a enmendarlo. Clara inspiró hondo. Sabía que el perdón no era simple. No nacería en un día, ni siquiera en un año. Pero en el pecho, una pequeña llama se encendió. Una llama que decía, quizás sí. Quizás ahora sí pueda abrirse otra vez al mundo. Finalmente, Clara extendió su mano. Su hija la tomó con delicadeza, como si temiera romperla. Y juntas, madre e hija, dieron el primer paso fuera de la oscuridad.